invitación. Yo trabajo en la red hemisférica de reservas para aves playeras hace 11 años. Esto es una iniciativa internacional, ¿verdad?, que busca conservar aquellos sitios que son críticos para la conservación de estas aves. Tenemos hoy día una red con 117 áreas en 17 países y casi 15 millones de hectáreas de sitios RAP. Y un poco lo que les voy a presentar tiene que ver con la experiencia de esta red en temas de gobernanza y obviamente puesta en el contexto de la actual crisis, ¿verdad? En el caso de Chile no solo estamos atravesando una crisis asociada al COVID, sino que es una crisis más bien de tipo multidimensional, donde tenemos elementos que son asociados, ¿verdad?, al cambio climático, donde hay elementos que son asociados a la crisis social, al estallido social, hay elementos que son asociados a la crisis hídrica, y obviamente el COVID, ¿verdad?, como otro elemento, pero en el caso de Chile estamos hablando de tiempos de crisis multidimensional. Un poco la charla está basada en este manual, ¿ya? Que es una colaboración de nuestra oficina ejecutiva con la Fundación Futuro Latinoamericano. Se los voy a compartir después a través de Carolina, ¿verdad?, para que ustedes lo tengan, pero la base de lo que vamos a comentar es este manual de capacitación, que básicamente lo que pretende es como fortalecer aquellas capacidades para poder desarrollar mejores procesos de gobernanza, ¿verdad? Se los voy a compartir vía Carolina. El objetivo un poco de esta charla tiene que ver primero con presentarles y discutir un marco sobre buena gobernanza aplicable a la conservación de humedales costeros en este contexto que mencionábamos al inicio. Y la idea es hacer un poco una apuesta en común y que pensemos juntos la gobernanza. Yo voy a hacer una charla inicial, pero la idea es que una vez que se haga esta introducción, podamos tener un debate, ¿verdad? Y que hagamos justamente como una apuesta en común con ustedes, que pensemos juntos, que interactuemos y que, ¿verdad?, tratemos de pensar juntos como la gobernanza para los humedales costeros, ¿no? Como les decía, primero poner la crisis como escenario, y acá voy a presentar algunos datos que son de la región asociados al impacto del COVID, que como todos sabemos esto ha tenido fuerte impacto socioeconómico en la región, ¿verdad? Se estima la CEPAL una caída del PIB en la región de 9.1% durante este año. La tasa de desocupación regional de un 13,5% promedio, ¿verdad?, en lo que queda del 2020, y cifras alarmantes respecto de las personas en situación de pobreza, ¿verdad? Datos de incremento de casi más de 45 millones y 230 millones en 2020, ¿verdad? Básicamente esto situaría a la población latinoamericana en un 37,3% ¿verdad?, de personas en situación de pobreza. Esto es harto, ¿no? Ustedes ya han visto la situación de Chile, conocen muy bien la realidad que estamos viendo en el día a día respecto de las familias que pierden sus ingresos, del impacto en el empleo, etcétera, ¿no? Y esto nos lleva, ¿verdad?, a un tema que tiene que ver con una compleja reactivación. Primero señalar que la forma en que se está diseñando y se está implementando las medidas de reactivación hoy día van a determinar en gran medida el desarrollo de nuestra economía e incluso de nuestra sociedad, tanto en el corto, mediano como en el largo plazo. Las decisiones que estamos tomando hoy de cómo se reactive la economía tienen, ¿verdad?, consecuencias que van a marcar el devenir del desarrollo de Chile por los próximos años.
Y estamos viendo también, no solo en Chile, también en la región, que la reactivación está implicando más presión y explotación de recursos naturales, más extractivismo, más desarrollo energético, más obras, más proyectos de infraestructura, que eso es básicamente lo que Latinoamérica ha echado mano, ¿verdad? Siempre en escenarios de reactivación, a las obras, a la infraestructura, a los recursos naturales, ¿verdad? Ese fenómeno no se da solo en Chile, sino que es un fenómeno más bien regional, ¿no? Y dentro de esta compleja reactivación están habiendo elementos, ¿verdad?, que están conformando de alguna manera una tendencia que tiene que ver con flexibilizar ciertas regulaciones, con flexibilizar ciertos aspectos de la evaluación ambiental, con disminuir algunas salvaguardas ambientales y con una suerte de fast track asociado a los proyectos de reactivación, ¿verdad? Esto se ha visto en la propuesta de reactivación que ha hecho el gobierno en su momento y también se está viendo en las propuestas que están haciendo los gobiernos en la región de que aquellos proyectos que están asociados a reactivación puedan tener una suerte de fast track para que sean concretados en el corto plazo y con la menor cantidad, ¿verdad?, de impedimentos y obstáculos para que puedan ser ejecutados en el menor tiempo posible. La reactivación también nos está mostrando que esto está implicando aumento en directo en presión de zonas que son críticas para la conservación. Y aquí traigo ejemplos como las IVAs, por ejemplo, o los sitios RAP, o los sitios Ramsar, o las áreas protegidas. Ya se está viendo cierta presión asociada a algunos proyectos de infraestructura que pretenden generar, contribuir a la reactivación. Un ejemplo que está muy vigente en estos días es el caso del Santuario de la Naturaleza del río Maipo, por ejemplo, con ¿verdad? El desarrollo del proyecto de puerto exterior de San Antonio, ¿verdad? Ese es un ejemplo de muchos que están ocurriendo en Chile hoy día. Y un poco ahí la primera alerta que se prende es como la necesidad de redoblar aquellos esfuerzos necesarios para resguardar los sitios críticos para la conservación, ¿verdad? Hay que como elevar un poco la alerta, redoblar los esfuerzos que veníamos haciendo para resguardar estos sitios, ahora un poco más que antes por este impulso de la reactivación, ¿verdad? Y cuando hablamos yo les hablaba al inicio de, ¿verdad?, de esta crisis multidimensional que atraviesa Chile, y si ponemos, por ejemplo, como ejemplo el COVID, ¿verdad? El COVID nos ha mostrado una crisis estructural de gobernanza en general en los países, ¿verdad? Y incluso podríamos decir claramente, salvo excepciones, que a nivel mundial, ¿verdad? Y esta crisis estructural de gobernanza se ve en diferentes niveles. Primero en los niveles locales, ¿verdad?, de que las necesidades locales, los gobiernos locales, las estructuras de gobernanza locales no están siendo consideradas de la mejor manera en los modelos, en los mecanismos de gobernanza. También hay crisis estructurales en los gobiernos nacionales y también hay, ¿verdad?, una crisis estructural de gobernanza a nivel global. No hemos sido capaces, ¿verdad?, a nivel global de enfrentar la pandemia de una forma colaborativa, de una forma estructurada, con una estrategia común, ¿verdad? Entonces, detrás de las crisis del COVID y detrás de las crisis multidimensionales que también atraviesa Chile, hay una causa estructural que tiene que ver con gobernanza. Y esto nos lleva a que si nosotros pensamos en la necesidad de construir modelos más justos y sostenibles, esto implica también cambios
o más bien construir nuevas formas, nuevas estructuras para la toma de decisiones que sean más inclusivas, más democráticas, más horizontales, ¿verdad? Esto ha, de alguna manera, sido una discusión transversal, también que ha tenido que ver con el tema del cambio de la Constitución, etcétera, ¿verdad? Como cambiar un poco las estructuras para tomar las decisiones de modo de que sean más inclusivas, más democráticas y más horizontales, ¿verdad? Ahora, con ese contexto me gustaría ahora ir un poco más al tema que nos convoca, ¿verdad? Que es el tema de gobernanza y humedales. Muchos y muchas de ustedes trabajan asociadas a la gestión de humedales en los territorios, con el GEF de humedales costeros, ¿verdad? Entonces me gustaría ahora entrar ya en este tema. Primero señalando que algo obvio, pero que creo que es siempre bueno mencionarlo, es que la conservación, conservar humedales, tiene que ver al final del día con la capacidad de alcanzar acuerdos, ¿verdad? Uno podría decir que es una manera muy simplista de abordarlo, pero por el contrario, alcanzar acuerdos es altamente complejo, pero eso es hoy día conservar, es la capacidad que tengamos de alcanzar acuerdos sobre cómo usar un área de manera racional, sobre cómo protegerla, ¿verdad? Sobre cómo manejarla. Eso es, digamos, ¿no? Es la capacidad de alcanzar acuerdos, ¿no? Y mencionar también, al momento de hablar de humedales, lo que se considera como las principales dimensiones de la capacidad de manejo. ¿Qué implica manejar un humedal hoy día, ¿verdad? Y tenemos tres pilares. Uno que es la gobernanza, básicamente que son las instituciones, las reglas y los procesos, ¿verdad? Ahora estamos hoy día justo en gobernanza y ahora vamos a profundizar un poco más sobre eso. Pero ese es un primer pilar, buena gobernanza. El otro tiene que ver con la comunidad, ¿ya? Y aquí hay dos elementos que son centrales en la capacidad de manejo. Primero, que seamos posibles de construir los niveles de conciencia necesarios para que las comunidades entiendan, valoren, conozcan y tengan acceso a información de los beneficios de la conservación, ¿verdad? Eso por una parte, los niveles de conciencia, pero también lo crítico en términos de manejo es el apoyo. No alcanza con que la gente esté consciente, no alcanza con que la comunidad esté sensibilizada. Para efectos del manejo, yo tengo que tener elementos, ¿verdad?, claros y concisos, ¿verdad?, de cómo se materializa esos niveles de conciencia. Entonces, el elemento ahí es que tengo que buscar o tener las formas de apoyo tangibles, es decir, o hay compromisos firmados de la comunidad, o la comunidad se compromete a tal cosa, tengo que canalizar en elementos de apoyo tangible esos niveles de conciencia. No solo alcanza de que estemos conscientes, sino que eso hay que transformarlo en acción y en apoyo local. Y el otro pilar, ¿verdad?, tiene que ver con los recursos. Hay una frase que dice que conservación sin recursos es conversación, ¿verdad? Y aquí recursos humanos, estamos hablando de recursos humanos, de capacidades, estamos hablando de fondos financieros, de recursos financieros, de infraestructura necesaria para el manejo, ¿verdad? Hablamos de recursos humanos, hablamos de fondos, hablamos de infraestructura, hablamos de información. Ese triángulo que ustedes ven aquí, ¿verdad?, es el que constituye la capacidad de manejo, ¿verdad? Son los elementos mínimos, son los elementos básicos que el manejo debe constituir: gobernanza, comunidades y recursos, ¿verdad?
Ahora, adentrándonos un poco ya en el tema de la gobernanza, ¿verdad? Muchos de ustedes conocieron a Kofi Annan, que fue ex secretario de las Naciones Unidas en su momento. Y siempre Kofi Annan hablaba de que la buena gobernanza era quizás el factor más importante en la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo. Es decir, no estamos hablando solo de humedales, de servicios ecosistémicos, ¿verdad? De manejo, de conservación, sino que cuando hablamos de gobernanza estamos hablando de la forma de enfrentar los grandes desafíos de la humanidad, ¿verdad? Que tienen que ver con la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo. Es un elemento clave, es un pilar fundamental en los grandes temas, las grandes soluciones que la humanidad necesita hoy día, ¿verdad? Y aquí quiero compartir con ustedes una definición de desarrollo sostenible de Marina Silva. Marina Silva fue ministra de Medio Ambiente en el gobierno de Lula en su momento, tuvo un rol muy importante en la lucha contra la deforestación en su momento, fue candidata presidencial también. Y me parece siempre interesante esta definición que hace del desarrollo sostenible, que no es la definición que ustedes conocen de Brundtland, ¿verdad? Que es la tradicional, que dice que el desarrollo sostenible, ¿verdad? Es aquel desarrollo que se puede materializar sin sacrificar a las futuras generaciones, sino que Marina Silva básicamente lo que dice es que la lucha por la sostenibilidad solo tendrá éxito si los agentes políticos, humanos e institucionales son capaces de crear un nuevo tipo de estructura más democrática y más horizontal, ¿verdad? Lo que está haciendo Marina en esta definición es hacer una definición política del desarrollo sostenible. No es la de Brundtland, ¿verdad? La que todos conocemos, sino que ella pone énfasis en que la sostenibilidad está asociada directamente a nuevos tipos de estructura institucionales y para toma de decisiones, ¿verdad? Y esto un poco nos da la entrada directa a la gobernanza, que es básicamente estos tres sectores, ¿verdad? Y cuando hablamos de gobernanza estamos hablando de gestionar la interfaz entre estos tres sectores. Por una parte, el Estado, al que nosotros les hemos atribuido, ¿verdad? La conducción de los asuntos públicos, de los asuntos políticos, que concentra el poder público y el poder regulatorio. Por otra parte, la sociedad civil, que cada día pugna y empuja más por soluciones que tengan impacto social positivo, impacto social ambiental positivo, ¿verdad? La sociedad cada día, y Chile es una muestra de eso, cada vez busca soluciones que tengan más beneficio social, que tengan más beneficio ambiental. Y por otra parte el sector privado, ¿verdad? Que vemos que cada día tiene más incidencia en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Cuando hablamos de gobernanza es como estamos hablando de una mesa que tiene tres patas, ¿verdad? Si alguna de estas patas está débil o no funciona, ¿verdad? Esa mesa va a tambalear, ¿verdad? Entonces el desafío siempre en términos de gobernanza, y acá ya entrando en el tema que tiene que ver con conservación de humedales, es articular esta interfaz. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está la sociedad civil? ¿Dónde está el sector privado? ¿Verdad? Y obviamente es un ejemplo paradigmático, pero cuando hablamos de articulación estamos hablando de todos los sectores de la sociedad, ¿verdad? La ciencia, la gente que hace desarrollo productivo, las comunidades, ¿verdad? Pero eso es la gobernanza, es la interfaz de estos sectores, ¿verdad? Y llevándole un poco a una definición que pueda ser aplicada al tema de humedales, podríamos decir que trata de procesos y relaciones que determinan quién ejerce la autoridad sobre una determinada área, cómo se toman las decisiones, cuáles son las relaciones de poder entre esos actores, cómo se rinden cuentas y a quién. Esa sería una definición
de gobernanza aplicada a humedales. Y esto tiene que ver con las reglas de toma de decisión, incluido quién tiene acceso a información y quiénes participan en los procesos de las tomas de decisión, así como las decisiones mismas que se toman, ¿no? Entonces, eso sería como gobernanza aplicada a humedales. ¿Quién ejerce la autoridad? ¿Quién ejerce el manejo sobre un humedal? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cuáles son las relaciones entre los actores? ¿Cómo se rinden cuentas? ¿Y a quiénes? ¿Verdad? Y aquí vamos a mirar un poco una diferencia sobre qué es gobernanza y qué es buena gobernanza. ¿Cuál es la diferencia entre esos aspectos? ¿Verdad? Y esta definición de UNDP, que dice que la buena gobernanza es, entre otras cosas, participativa, transparente, rinde cuentas, es efectiva, equitativa y promueve la aplicación de la ley. Ustedes verán que ya se empiezan a repetir algunos conceptos asociados a la buena gobernanza, que es la participación, la transparencia, la rendición de cuentas. Y esto nos lleva a establecer claramente que la diferencia entre gobernanza existe. En la mayoría de los procesos hay mecanismos, pero la pregunta es ¿cuándo es buena gobernanza? Y la respuesta a eso es que la buena gobernanza es gobernanza con principios. Y aquí en este gráfico ustedes ven ¿verdad? Hay un mix de principios que son extraídos de diferentes fuentes, pero tenemos como principios, por ejemplo, la equidad de género, la interculturalidad, la intergeneracionalidad, la rendición de cuentas, ¿verdad? La transparencia, la aplicación de la ley, ¿verdad? La eficacia, la gestión de riesgos, la justicia social. Aquí hay, ¿verdad? Está como el amplio espectro de principios de buena gobernanza. Pero básicamente quiero tomar 4 de esos principios, que son como los esenciales de un proceso de gobernanza para la conservación o el manejo de humedales costeros, por ejemplo, o de humedales en general. Y me voy a detener en estos 4 principios que son la rendición de cuentas, la transparencia, la participación y la justicia social. Es decir, este es el desde, ¿verdad? Este es como si yo tengo un proceso de conservación en humedales, ¿verdad? O tengo un proceso de manejo en humedales, un proceso de gobernanza en humedales, tengo que pasar por este checklist de estos 4, ¿verdad? Para que cuente con las condiciones básicas necesarias de buena gobernanza ese proceso. El primer principio, perdón, tiene que ver con la rendición de cuentas, que obviamente no es rendir las cuentas financieras, sino que es la obligación de explicar lo actuado y el porqué de lo actuado. Esta obligación puede ser por ley o por costumbre, ¿verdad? O por mandato institucional. Hoy día es una práctica ya en Chile, por ejemplo, que los ministerios rindan cuentas de su gestión, ¿verdad? Y hay una serie de instituciones ya que están rindiendo cuentas una vez al año, ¿verdad? Por un mandato institucional, pero también, por ejemplo, esto se da en las comunidades indígenas, en los pueblos originarios, en las comunidades campesinas, donde los líderes de las comunidades brindan a través de diferentes formas y costumbres también rendiciones de cuentas, ¿verdad? Entonces, un primer principio de un proceso de buena gobernanza es que se rindan cuentas. Lo actuado y el porqué de lo actuado, ¿verdad? Transparentar eso. Lo otro, el segundo principio tiene que ver con la transparencia, y esto está relacionado con compartir información y actuar de manera abierta. Siempre un proceso de buena gobernanza para conservación de humedales tiene que tener la información disponible para los actores, para que todos puedan tener acceso a información de manera siempre transparente. Y no solo la información, sino que el actuar
del proceso, ¿verdad? Los espacios, las actividades, todo tiene que ser de manera 100% transparente. Y eso nos genera, ¿verdad?, que aquellos sistemas o procesos de gobernanza que son más transparentes tienen procesos claros para tomar decisiones y canales abiertos de comunicación entre los actores, con acceso a información. Es decir, un proceso transparente es, en términos de gobernanza, un proceso sano que goza de buena salud como proceso, ¿verdad? El tercer elemento es la participación. Ustedes conocen muy bien que la participación es un pilar fundamental en los procesos de conservación, pero para efectos de gobernanza esto tiene una connotación particular, y es que no solo se requiere la participación en cómo se toman las decisiones, sino que también en implementación, ¿verdad? Y eso es un elemento clave, un principio clave de buena gobernanza, que no solo participamos al momento de que se toman las decisiones, sino que somos parte activa de cómo se implementan esas decisiones. Y como ustedes saben también, los niveles de participación dependen de muchas variables, de cuál es el propósito, de cuál es el tiempo que tenemos para un proceso de participación. Es diferente si tenemos que tomar una decisión en un corto tiempo que si queremos sostener un proceso de participación de corto plazo. ¿Cuál es el marco legal en algunos casos que nos habilita los tipos de participación? ¿Cuáles son los marcos institucionales? Y hasta esto depende de cuántos recursos humanos y financieros tenemos para hacer participación, ¿verdad? Todos sabemos que hacer participación cuesta tiempo, hay que invertir recursos. Entonces, para efectos de gobernanza, como principio fundamental de la buena gobernanza es la participación en la toma de decisión, pero fundamentalmente en la implementación. Y el cuarto principio, ¿verdad?, que quería relevar con ustedes es la justicia social. Que esto tiene que ver, básicamente, en resumen, con la percepción de justicia y legitimidad que tengan los participantes del proceso, ¿verdad? ¿Qué tan justo perciben los participantes al proceso de gobernanza o al proceso de conservación que estamos llevando adelante? Y esto pasa por la equidad de trato, porque se aplique la ley de la misma manera a todos y todas durante todo el tiempo del proceso, ¿verdad? Tiene que existir en todo proceso de conservación de humedales o de áreas protegidas la percepción de justicia y legitimidad por parte de los actores. Y además de los 4 principios que mencioné, me gustaría poner foco en 3 componentes. Uno que son las leyes y reglas, otro las instituciones y otro que son los procesos. Las leyes y reglas, ¿verdad?, son como nuestras reglas de convivencia, aquellas normas que nos permiten regular nuestra interacción, nuestro actuar en la sociedad. Y ahí, para efectos de gobernanza, es importante considerar 2 tipos de leyes y reglas. Las escritas, las creadas por las autoridades que codifican el comportamiento de la sociedad, ¿verdad?, pero también las tradicionales, ¿ya?, las que son de costumbres, las que vienen de tradiciones, de formas de vida tradicional, de cosmovisiones, y que no están necesariamente escritas, ¿verdad? Entonces, para efectos de gobernanza, los procesos tienen que hacerse cargo de los 2 tipos de leyes y reglas. De las escritas, de las que crean las autoridades, y de las tradicionales, de las costumbres de los pueblos originarios, etc. Otro de los componentes son las instituciones, ¿verdad? Y aquí solo lo que quiero destacar de este componente de gobernanza es que siempre en un proceso de buena gobernanza deben estar definidos claramente cuáles son los roles y las responsabilidades de cada una de las instituciones que forman parte de ese proceso de gobernanza. Si yo tengo la mesa
del humedal X y tengo instituciones, dentro de esa mesa deben estar definidos claramente cuáles son los roles y las responsabilidades de las determinadas instituciones en un sistema de manejo o de gobernanza. Y por último, respecto de los componentes están los procesos, ¿verdad? Que para efectos de gobernanza quiero mencionar que es tan importante, son tan importantes los procesos formales como los informales. Ejemplo de un proceso formal es que para una determinada área, ¿verdad? Hay un decreto, para un santuario de naturaleza, por ejemplo, se establece el decreto de creación que dice que para efectos de la gobernanza de esta área se establecerá un comité operativo que tendrá una función, ¿verdad? Y eso está decretado. Eso está decretado de manera formal. Ahora, en otros casos, también es igual de relevante que en una determinada área, algunos actores se sientan y toman acuerdos informales, ¿verdad?, de cómo se maneja un determinado humedal. Es decir, se sientan los pescadores, se sientan los que recogen algas, se sientan los operadores turísticos, se sienta el municipio local y van acordando sobre la marcha a través de un espacio informal que no está decretado, que no está escrito en un decreto ni en una norma, pero tienen la capacidad de ir tomando acuerdos de cómo se usa el humedal, cómo se pesca, cómo se recolectan algas, de cómo... ambos tipos de procesos son igual de relevantes para efectos de gobernanza. Lo formal, lo escrito, lo decretado, pero también lo informal, ¿verdad? Lo que tiene que ver con los acuerdos, con las voluntades. Ambos son relevantes en términos de gobernanza. Y básicamente los procesos, como ustedes saben, permiten atribuir poder, es decir, a actores que en algunos casos pueden estar en asimetría de poder. A través de un proceso de gobernanza uno puede establecer que dentro de determinado proceso todos tienen la misma voz, el mismo poder, la misma capacidad de decisión y voto, o capacidad de opinión. Los procesos permiten planificar, permiten tomar decisiones colectivas, distribuir beneficios de la conservación y particularmente la construcción y el seguimiento de los acuerdos, ¿verdad?, que tiene que ver con el principio que mencionaba antes sobre la rendición de cuentas. Me gustaría ir ahora entonces, ¿verdad?, a saltar a qué necesitamos hoy en materia de buena gobernanza en estos tiempos de crisis, ¿verdad? Como decíamos al inicio, la crisis nos ha trastocado nuestras vidas en general y ha cambiado, ¿verdad?, una serie de formas y está afectando también el desarrollo, ¿verdad? O sea, uno podría decir que hay un antes y un después de esta crisis. Y eso implica un cambio fundamental, que no podemos seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo hasta antes de la crisis, porque el escenario cambió radicalmente. Entonces quiero, ¿verdad?, relevar algunos elementos de qué significa la buena gobernanza hoy en estos tiempos de crisis, ¿no? Primero, la necesidad de revisar los esquemas que existían de gobernanza, es decir, si había esquemas determinados que ya se estaban llevando adelante en algunas áreas de importancia, en humedales u otros. Es importante revisar esos esquemas, repensarlos, replantearlos, actualizarlos, porque necesitamos nuevos acuerdos para estos nuevos retos en tiempos de crisis. Entonces, no podemos seguir con los acuerdos que teníamos antes o con los modelos que teníamos antes, sino que se requiere que los revisemos, que los replanteemos, que reidentifiquemos nuevos puntos de acuerdo en este nuevo contexto de crisis, ¿verdad? Entonces, lo primero es como una suerte de revisión
de actualización de los esquemas, ¿verdad? El segundo tiene que ver con algo que ha sido muy, muy evidente en la crisis, y es la necesidad de esta mirada como bottom-up, es decir, la construcción desde lo local, desde los territorios y desde las comunidades locales, ¿verdad? Esto ha quedado muy evidencia, esta necesidad ha sido muy evidente en la crisis, que es fundamental y es crítico que los procesos de toma de decisión se construyan desde lo local, con las comunidades, desde el territorio. Y esto tiene que ver con dos elementos fundamentales. Primero, con la legitimidad de los procesos, ¿verdad? Pero también con la sostenibilidad de los procesos, ¿verdad? Uno ha visto en el último tiempo, y es algo que quienes trabajamos en humedales atravesamos habitualmente, es que cambia un alcalde, ¿verdad? Y cambia todo el proceso que veníamos llevando adelante en esa comuna, o que cambia un gobierno y cambian las políticas sobre el tema de humedales, ¿verdad? Entonces, el abordaje de los territorios y de las comunidades no solo tiene que ver con la percepción de legitimidad, sino tiene que ver con la sostenibilidad de los procesos. Es decir, alcaldes entran y salen, cambian, ¿verdad? Gobiernos cambian, pero las comunidades son las que están ahí y son las que permiten que los procesos de gobernanza puedan sostenerse en el tiempo. Otro elemento fundamental también tiene que ver con la necesidad de reforzar el cabildeo permanente con las autoridades y con los tomadores de decisión. Hay muchas agendas que están dando vueltas, ¿verdad? Hay muchos elementos que están hoy día en las agendas de los tomadores de decisión, y necesitamos, necesitamos fundamentalmente, tengo una visita de mi hijo acá. Salva, ándate, disculpen. No, sí, disculpen. Disculpen. Necesitamos reforzar el cabildeo permanente con autoridades y tomadores de decisión de manera más sostenida, ¿verdad? De modo de que las agendas de conservación no se pierdan en la larga lista de demandas y larga lista de necesidades que hoy existen asociadas a la reactivación. Para que las agendas de conservación puedan estar en el tiempo, tenemos que reforzar el cabildeo, la conversación permanente con las autoridades y con los tomadores de decisión en los diversos niveles. Y otro elemento clave en la gobernanza en estos tiempos de crisis tiene que ver con más y mejores alianzas y articulaciones en los diferentes niveles, ¿verdad? Tenemos que sumar más, tenemos que articularnos más, tenemos que ampliar los horizontes de colaboración con actores más allá de los tradicionales de la conservación. Tenemos que pensar como en actores no comunes, integrarlos. Es fundamental aumentar el alcance de nuestras alianzas y de nuestras articulaciones y de nuestras colaboraciones, ¿verdad? Tanto en los niveles locales, ¿verdad? Tenemos que ir extendiendo las redes locales, los tejidos locales asociados a conservación, también a nivel nacional y obviamente también a nivel internacional, ¿verdad? Más y mejores alianzas significarán más impacto en nuestros procesos de conservación local. Y otros elementos de gobernanza en estos tiempos de crisis tienen que ver con visibilizar los beneficios de la conservación para el bienestar humano. Hoy es un elemento fundamental. La crisis del COVID, como ustedes saben, está íntimamente ligada con la relación humano-naturaleza. Entonces, es una gran oportunidad para visibilizar que no es posible el bienestar humano o la salud humana
en un entorno que no es saludable, ¿verdad? Para poder sostener hoy las condiciones de desarrollo humano y bienestar humano necesitamos la conservación como pilar fundamental, ¿no? Entonces, visibilizar los beneficios de la conservación en el bienestar humano hoy día es el momento que tenemos para hacerlo. Integrar esfuerzos locales de conservación en modelos de reactivación económica sostenible. Si bien yo les narraba un escenario donde hay una intensificación de las actividades extractivas, de la explotación de recursos, de infraestructura, también hay unas voces que cada día crecen en torno a la reactivación económica sostenible. Entonces, la pregunta es, ¿cómo integramos nuestros esfuerzos locales, desde los humedales, desde las comunidades, en esta suerte de reactivación económica sostenible? Y otro elemento fundamental es poner especial atención en los planes de desarrollo local, en el ordenamiento territorial y en los sistemas de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Como les decía al inicio, la reactivación está implicando muchos cambios en términos de desarrollo local, en términos de ordenamiento y en muchos proyectos que están ingresando hoy día al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces hay que poner especial atención, especial foco en que estos cambios a nivel de desarrollo local, a nivel de ordenamiento, a nivel de evaluación de impacto ambiental de proyectos, no vayan en desmedro de las áreas de conservación que durante mucho tiempo y con mucho esfuerzo hemos sostenido para conservar. Entonces se requiere particular atención en estos elementos, ¿no? Y finalmente, como les decía al inicio, el COVID particularmente ha marcado un punto de inflexión. No podemos seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo en materia de conservación alta antes de la crisis, sino que tenemos que cambiar, y eso requiere de enfoques innovadores, de pensar fuera de la caja, de cruzar las fronteras de lo posible. Tenemos que innovar, tenemos que ponernos creativos, porque todo ha cambiado y nuestras estrategias de conservación también tienen que cambiar y fundamentalmente innovar, ¿no? Eso es un poco lo que quería compartir con ustedes, esta mirada, como les decía, de lo que nosotros desde nuestra red de sitios críticos para las aves playeras en las Américas vemos como desafíos de gobernanza. Como reflexión me gustaría dejar eso, la necesidad de que aquellos que no tienen estos espacios puedan buscar las formas de establecer como espacios mínimos para el diálogo y para los acuerdos, y uno se imagina como medida mínima o como indicador de éxito mínimo que cada uno de los humedales que están dentro del GEF puedan contar con un comité o con una mesa a nivel local, ¿no? Así que eso como muy en conciso, muy en simple, a modo de cierre de mi parte, ¿no? Agradecerles a todas y todos, agradecerle a Carolina la invitación, al GEF, y quedo por aquí disponible para lo que pueda ayudar en el futuro, ¿no?